No es solo la compra de un avión, es una señal silenciosa de que algo está cambiando dentro de una de las instituciones más discretas del Estado mexicano. Porque cuando la Fuerza Aérea Mexicana confirma que ha iniciado el proceso para sustituir a los Northrop F-5 Tiger II, no está hablando únicamente de renovar equipo. Está reconociendo que el entorno, las capacidades y la lógica de seguridad que definieron al país durante décadas ya no son suficientes para lo que viene. Durante años, México operó bajo una premisa que parecía inamovible. No necesitaba una fuerza aérea de combate de alto nivel porque no enfrentaba amenazas externas directas. Su ubicación geográfica, su relación con Estados Unidos y su enfoque en la seguridad interna definieron una doctrina distinta. Mientras otras naciones invertían en cazas de última generación, sistemas de defensa aérea complejos y capacidades de proyección, México se mantuvo en una posición mucho más contenida. Los F-5 llegaron en los años 80 como una solución suficiente para ese contexto. No eran la punta de lanza tecnológica, pero cumplían con lo necesario: intercepción básica, patrullaje aéreo, presencia disuasiva limitada. Durante años, esa fórmula funcionó. El país no necesitaba más, o al menos eso parecía. Pero el tiempo no perdona a los sistemas militares, y lo que en su momento fue suficiente, hoy se ha convertido en una limitación evidente. Los F-5 no solo son viejos, son parte de una generación tecnológica que quedó atrás frente a los estándares actuales. Sus radares, su aviónica, su capacidad de integración con sistemas modernos están lejos de lo que hoy se considera mínimo en una fuerza aérea operativa. Y aquí es donde la decisión empieza a adquirir otra dimensión, porque sustituirlos no es automático. No es simplemente comprar un modelo más reciente y continuar igual. Es replantear toda una arquitectura de defensa aérea, desde la doctrina hasta la logística, desde la formación de pilotos hasta la interoperabilidad con aliados. El anuncio reciente del alto mando no revela detalles técnicos ni modelos específicos, pero sí deja claro algo fundamental: el proceso ya comenzó. Y cuando un proceso de este tipo inicia, rara vez se detiene. Ahora bien, la pregunta que surge de inmediato es ¿por qué ahora? La respuesta más evidente es la obsolescencia. Pero reducirlo solo a eso sería simplificar demasiado el problema. Lo que está ocurriendo es una convergencia de factores. Técnicos, sí, pero también políticos, estratégicos y geopolíticos. En el plano técnico, los costos de mantener operativos los F-5 han aumentado, no solo en dinero, sino en eficiencia. Cada hora de vuelo implica más mantenimiento, más riesgos, menos rendimiento comparado con plataformas modernas. Llega un punto en el que seguir extendiendo la vida útil deja de ser racional. Pero el plano técnico es solo una capa. El entorno internacional también está cambiando. No necesariamente en términos de amenazas directas hacia México, sino en la forma en que los países entienden su seguridad. El mundo está entrando en una etapa de mayor competencia entre potencias, de tensiones comerciales, de disputas tecnológicas. Y aunque México no esté en el centro de esos conflictos, no está aislado de sus efectos. La seguridad ya no se define únicamente por la ausencia de guerra, también por la capacidad de responder a escenarios complejos, de proteger infraestructuras críticas, de garantizar control del espacio aéreo en un entorno donde las amenazas pueden ser no convencionales. Drones, tráfico ilícito, vuelos irregulares, incluso escenarios de presión externa. Todo eso exige capacidades que van más allá de lo que los F-5 pueden ofrecer hoy. Pero hay otro factor menos visible, quizá más importante. La profesionalización de las Fuerzas Armadas mexicanas ha evolucionado. La Secretaría de la Defensa Nacional ha impulsado cambios en formación, doctrina y capacidades. Dentro de ese proceso, mantener una flota de cazas obsoletos empieza a ser incoherente con el nivel de preparación que se busca. Es una brecha interna entre lo que se quiere ser y lo que se tiene. Y esa brecha, tarde o temprano, obliga a tomar decisiones. Sin embargo, el verdadero punto crítico no es reconocer la necesidad de reemplazo, es decidir con qué sustituir. Porque en ese momento, la decisión deja de ser técnica y se convierte en estratégica. Un caza de combate no es un producto cualquiera. Es un sistema complejo que define relaciones a largo plazo, desde el proveedor hasta el mantenimiento, desde el entrenamiento hasta la actualización tecnológica. Elegir un modelo implica entrar en una red de dependencia que puede durar décadas. Aquí aparecen varios escenarios posibles. Uno de ellos es optar por un caza ligero, relativamente económico, con capacidades modernas pero limitadas en comparación con plataformas de alto nivel. Este tipo de decisión mantendría la lógica tradicional de la Fuerza Aérea Mexicana, una capacidad suficiente para control del espacio aéreo sin entrar en una dinámica de alta confrontación. Otro escenario implica dar un salto más ambicioso. Adquirir aviones multirol avanzados, con capacidad de combate aire-aire, aire-tierra,
integración con sistemas de defensa y potencial de interoperabilidad con fuerzas aliadas. Este camino no solo implica un costo mucho más alto, sino también un cambio en la forma en que México se posiciona en términos de defensa. Y luego está el escenario intermedio. Una solución híbrida que combine modernización con prudencia, buscando equilibrio entre costo, capacidad y autonomía. Pero todos estos escenarios comparten un punto en común. Están condicionados por la geopolítica. México no opera en un vacío estratégico. Su relación con Estados Unidos es determinante en cualquier decisión de este tipo. No necesariamente como una imposición directa, pero sí como un entorno que influye en lo que es viable y lo que no. Adquirir equipo estadounidense facilitaría la integración, el soporte y la interoperabilidad, pero también consolidaría una dependencia tecnológica. Elegir proveedores europeos podría diversificar relaciones, pero implicaría retos logísticos y políticos. Optar por alternativas de otros bloques abriría un escenario completamente distinto, con implicaciones más complejas. Este es uno de los dilemas centrales. No se trata solo de que avión es mejor. Se trata de qué relación estratégica está dispuesto a asumir México en los próximos años. Porque cada compra de este tipo envía un mensaje a aliados, a socios comerciales, a actores regionales. En América Latina, la adquisición de sistemas militares ha tenido históricamente un impacto en el equilibrio regional. No necesariamente genera conflictos, pero sí redefine percepciones de capacidad y posicionamiento. En el caso mexicano, el contexto es particular. No existe una carrera armamentista visible, pero sí hay una necesidad de actualización que no puede ignorarse. Y eso genera una tensión interesante. Por un lado, la narrativa oficial en México ha enfatizado la soberanía, la autosuficiencia, la independencia en la toma de decisiones. Por otro, la realidad de los sistemas militares modernos implica dependencia tecnológica, acuerdos internacionales y compromisos a largo plazo. Es una contradicción aparente, pero en realidad es una característica del sistema actual. La verdadera pregunta es cómo se gestiona esa tensión. Porque modernizar no significa necesariamente renunciar a la soberanía, pero sí implica redefinirla, adaptarla a un entorno donde ninguna nación, ni siquiera las potencias, opera de forma completamente independiente. En este punto, el factor económico entra con fuerza. Los cazas de combate son costosos, no solo en la compra inicial, sino en todo su ciclo de vida: mantenimiento, entrenamiento, infraestructura, armamento. Es una inversión que se mide en miles de millones de dólares a lo largo de décadas. En un país con múltiples necesidades sociales, esta decisión inevitablemente genera debate. ¿Es justificable invertir en casas cuando hay otras prioridades? La respuesta no es simple, porque la seguridad también es una función del Estado, y descuidarla puede tener costos invisibles, pero reales. El desafío es equilibrar, y ahí es donde la narrativa vuelve a ser clave. ¿Cómo se explique esta decisión? ¿Cómo se justifique? ¿Cómo se integre dentro de una visión más amplia de país? Todo eso influirá en su aceptación. Mientras tanto, el proceso avanza. Estudios técnicos, evaluaciones de proveedores, análisis de costo-beneficio. Es un camino largo, lleno de variables y presiones. Y en ese camino hay riesgos, retrasos, cambios de decisión, presiones externas, limitaciones presupuestales. No sería la primera vez que un proyecto de este tipo enfrenta obstáculos. Pero también hay oportunidades. La posibilidad de modernizar capacidades, de elevar el nivel operativo de la Fuerza Aérea, de integrarse mejor en escenarios internacionales. Y aquí aparece un punto que pocas veces se discute abiertamente. La compra de casas también es una forma de posicionamiento internacional, no en términos de confrontación, sino de presencia, de capacidad, de relevancia. México ha mantenido históricamente un perfil bajo en términos militares. Eso le ha permitido evitar tensiones, pero también ha limitado su capacidad de influencia en ciertos escenarios. La modernización de su Fuerza Aérea no cambiaría eso de forma radical, pero sí enviaría una señal de que el país está dispuesto a adaptarse a un entorno más complejo. Y ese entorno no es estático. Las tensiones entre potencias continúan, las cadenas de suministro se reconfiguran, la tecnología militar avanza rápidamente. En ese contexto, quedarse con capacidades del pasado no es sostenible. Por eso, la sustitución de los F-5 es más que un proceso técnico. Es un punto de inflexión, un momento donde México tiene que decidir no solo qué compra, sino qué papel quiere jugar. Y esa decisión no se toma en un solo momento. Se construye a lo largo del proceso, en cada negociación, en cada evaluación, en cada ajuste. Mientras tanto, los F-5 siguen volando. Representan una era, una forma de entender la defensa, una etapa donde las prioridades eran otras, pero también representan un límite. Y ese límite ya fue alcanzado. Ahora, la pregunta no es si México va a cambiar su capacidad aérea. La pregunta es cómo lo hará.
Si optará por una modernización contenida o por un salto más ambicioso. Si buscará diversificar sus relaciones o consolidar las existentes. Si priorizará la autonomía o la integración. No hay una respuesta única, pero sí hay una certeza. La decisión que se tome en este proceso no solo definirá el futuro de la Fuerza Aérea Mexicana, definirá, en parte, cómo México entiende su seguridad en un mundo que ya no es el mismo. Y eso, al final, es lo que realmente está en juego. Porque los cazas pueden cambiar, pero lo que realmente se está redefiniendo es la estrategia detrás de ellos.